Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio denominado Divulgadoras Mexicanas, esta estrategia de difusión y divulgación del conocimiento, donde semana con semana llevamos para ustedes a una divulgadora, una mujer especialista que pues nos habla y ahonda acerca de su tema de especialidad o acerca de de cómo es ser mujer en este mundo de la divulgación de la CTI. El día de hoy estamos muy contentos de recibir a una persona que queremos mucho aquí en Hidalgo, que queremos mucho aquí en el Sinova. Se trata de Saraí Rangel. Saraí, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carlos. Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, a ti por aceptarla. Y bien, me permitiré leer un poco acerca de la semblanza de Saraí. Les cuento que ella es periodista especializada en ciencia y reportera de la revista Muy Interesante Edición México. Bueno, una revista que yo creo que eh, todos nosotros hemos leído y nos apasiona y pues ingresamos, ¿no? Muchas veces fue nuestro primer contacto y nuestro primer acercamiento con los temas de ciencia y tecnología. Entonces, pues por eso estamos muy felices de recibirte. Ella egresó de la carrera de Comunicación y Periodismo por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Entre 2007 y 2010 colaboró en portales de medios nacionales como El Universal y Milenio Diario. En 2012 cursó el Diplomado de Divulgación de la Ciencia impartido por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Desde el 2010 se ha centrado en el periodismo de ciencia, publicando la mayor parte de su trabajo en la revista Muy Interesante, donde ha desempeñado diversas funciones. Algunas de sus investigaciones han sido transmitidas por el canal de televisión Foro TV en formato audiovisual. A lo largo de su carrera ha cubierto historias sobre sustentabilidad, cambio climático, medicina, salud, ecología, física de partículas, entre otros. Su trabajo ha sido merecedor del Premio de Periodismo e Innovación Científica y Tecnológica, el Premio de las Investigaciones y Periodismo de Investigación en Biotecnología Agrícola y el Premio de Periodismo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Su columna de divulgación cultural, Mitos y Leyendas, publicada de forma mensual y muy interesante, fue compendida en los coleccionables Mitos y Leyendas, volumen 1 y 2, publicados por Editorial Televisa entre el 2015 y el 2016. Ha impartido diversas pláticas y cursos sobre periodismo de ciencia y actualmente es miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Muchas gracias, Carlos, qué amable. De nuevo, muchas gracias a Innova por compartir esta invitación para, pues, presentarles un poquito de lo que hacemos, bueno, de lo que hago, muy interesante, un poquito de cómo llegué aquí. Claro que sí. Espero que les sea amena la charla. Estamos seguros que sí. Le recordamos a nuestro auditorio que puede dejar sus comentarios y preguntas y respuestas en los comentarios y a todos los que nos acompañan a través de la plataforma Zoom en la caja de preguntas y respuestas o en el chat. Entonces, te cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues comienzo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Como les digo, espero que les sea amena la charla. Vamos a platicar un poquito de lo que es pues el trabajo de una periodista de ciencia y cómo, por qué es una pasión que cambia cada edición. Permítanme compartirles pantalla. Un segundo. Ok. ¿Sí ya se ve? Correcto, ya se ve muy bien. Muchas gracias. Ok, vamos a ver. Un segundo. Ahí estamos. Bueno, pues les platico. Esta charla se llama Una pasión que cambia edición, el trabajo de una periodista de ciencia. Como les comentaba Carlos, hace 10 años que soy reportera de la revista Muy Interesante, Edición México. Y bueno, les voy a platicar un poquito al principio cómo fue que llegué aquí. Muchos periodistas de ciencia llegan porque están relacionadas a algún área del conocimiento científico y pues ese no es mi caso. De hecho, soy periodista de formación y pues la verdad es que el periodismo de ciencia no figuraba, la ciencia en sí no figuraba como parte de mi vida. De hecho, desde que era niña, pues
me ha, no, desgraciadamente no tuve ese acercamiento a la ciencia como me hubiera querido, ¿no? Pero ahora que lo conozco y que lo divulgo y es de lo que escribo cada mes, pues me he enamorado de ella y espero que también cada vez que alguien puede leer alguno de los reportajes que escribo para Muy o para que se han publicado en otros lugares, pues que también le despierte esa chispa, esa pequeña vocación por la ciencia y pues se enamore de ver cómo funciona el mundo y cómo estas personas, cómo los científicos lo descubren. Vamos a empezar cómo cambia de periodista a periodista de ciencia, cómo llegué a tener este apellido. Como les digo, mi confesión es que la ciencia no estuvo en gran parte de mi vida, llegó hasta casi el sexto semestre de la carrera de periodismo. Mis primeros acercamientos fueron a través de documentales, de mis materias en las ciencias naturales, de biología. Llegué a ir a museos de ciencia, el Museo de Historia Natural. Me leía las enciclopedias, es así, siempre he sido como muy ávida lectora desde que era muy niña. Entonces, pues en la biblioteca de la escuela era de leer entrada tras entrada de pues biografías de todo tipo. Entonces luego llegaba con los profesores, oiga, ¿cuándo me va a enseñar acerca de Cleopatra o de Carlomagno? Y ellos, no, pues eso es cultura general, con la pena, pero aquí no lo vemos como tal. Entonces, siempre fui como muy curiosa. Aquí hay algo que sí me llegó a aportar, porque precisamente muy interesante fue una de las pocas revistas de divulgación a las que yo tuve acceso cuando era niña. A veces cuando iba a casa de mi abuela y la compraban y me la pasaba leyendo. A veces era la muy interesante de los años 90, entonces no sé si a alguno de ustedes todavía les tocó. Ya estoy aquí divulgando también mi edad, pero bueno, era enriquecedor ver todas esas innovaciones, como apenas estaba entrando la tecnología, que apenas estaba entrando el internet y todo eso lo llegué a ver por primera vez en la Muy Interesante y más tarde pues en la Comunes, ¿no? Llego a la universidad y me decido por el periodismo precisamente por esta gran fascinación que siempre tuve por la lectura y por escribir. Entonces, básicamente me dijeron, oye, ¿a qué buscas otro lugar? Lo tuyo puede ser el periodismo, eres preguntona, siempre estás de contreras, entonces vete a un lugar donde sí eso te vaya a servir, te vaya a dar de comer. Y pasa, pues, básicamente lo mismo. Paso todavía sigo sin conocer la ciencia hasta el sexto semestre, donde tengo lo que yo llamo un encuentro destinado o un encuentro predestinado. Ya estaba yo colaborando en algunos portales. Para los que no lo sepan, los estudiantes de periodismo tenemos que comenzar con nuestras prácticas profesionales desde que estamos dentro de la carrera para aprender cómo es este oficio, por decirlo así, ya fuera de la escuela. Entonces ya estaba yo colaborando en el Universal, en algunos sitios de corte juvenil. Y pues pensé, bueno, saliendo de la carrera me voy a dedicar al periodismo de política o posiblemente al periodismo cultural. Pero ocurre precisamente esta serendipia de que un profesor, por alguna razón, piensa que es divertido poner a 30 o 40 alumnos de periodismo, que la última vez que vieron algo de biología fue 2 o 3 años atrás en bachillerato, a organizar las eras geológicas. Entonces, llevábamos media hora tratando de ponernos de acuerdo porque, bueno, en ese entonces no existían los celulares, entonces no era como que, me meto a ver en Wikipedia a ver cuáles son las eras geológicas, y llevamos mucho tiempo discutiendo sobre cómo cuál era su acomodo. De repente, desde atrás del salón se levanta un compañero muy enojado, se va hasta enfrente, se va a la pizarra y comienza a escribirnos como un maestro de primaria, como maestro de secundaria.
arcaica, precámbico, palozoica, mesozoica, cenozoica, antropozoica, tira su micrófono y se regresa. Fue curioso porque no conocíamos a ese chico, era de esas personas que casi nunca hablaba en el salón, y todo lo pensamos fue, ¿por qué sabes eso? Digo, es obviamente es cultura general, y qué padre, pero les digo, llevamos 40 minutos tratando de ponernos de acuerdo y ni una sola de esas 40 personas que estábamos ahí sabía la respuesta. Más adelante platico con este chico y me explica que él era estudiante de biología de la FES Iztacala. Se había pasado al periodismo por X o Y razón y pues ahora estaba tratando de encontrar su nueva vocación. Uno de sus profesores le había hablado que el periodismo de ciencia era una rama súper fértil que él podía explotar y que era súper necesario que los periodistas también entraran ahí. Para mí fue como, ¿qué? ¿Con qué se come? ¿Periodismo qué? Hay déjame se lo pongo aquí, hay una imagen de esta película de El extraño mundo de Jack, donde descubre la Navidad y para él es como, ¿qué es? ¿Qué es eso? ¿Por qué nadie me había dicho que existía? Bueno, pues eso fue justo lo que me ocurrió a mí cuando me entero que existe el periodismo de ciencia. Les digo, nunca había escuchado eso, había escuchado de la fuente de política, la fuente de cultura, la fuente de sociales, incluso espectáculos, y ciencia no. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque es un poco preocupante porque muchos de los periodistas que estamos en medios provienen de estas escuelas, precisamente la FES Aragón es como un semillero de reporteros y tú en cualquier medio que encuentres vas a encontrar a alguien que haya salido de esta escuela. Entonces el hecho de que ni siquiera les haya pasado pues la palabra ciencia en las clases pues es preocupante. Para mí fue una beta a explorar, una oportunidad de hacer algo diferente y que rápidamente me atrapó, me apasionó. Este profesor le dijo a mi compañero, necesitamos periodistas de ciencia, necesitamos gente que sepa comunicar la ciencia de forma adecuada al gran público y los periodistas también pueden hacerlo. No es necesario que nada más sean los científicos, que pues muchas veces se les complica hacer una traducción de su lenguaje al público general y el periodista pues tiene también otro tipo de herramientas que le pueden ayudar, ¿no? A lo mejor si yo no me hubiera topado con esta persona, a lo mejor yo hubiera terminado siendo una periodista de política o cultura bastante triste, porque cuando salí de los medios, ya me toca salir a los medios, pues me doy cuenta que el periodismo estaba en una crisis muy fuerte de declaraciones. Ya a lo largo de estos 10, 12 años que han pasado, se ha atenuado este problema, se han mejorado las prácticas del periodismo, pero en ese momento era como muy común que el reportero fuera, buscara al vocero, buscara al científico incluso, al político, le preguntara 2, 3 cosas y fuera y las escribiera tal cual, y esta es mi nota, el científico dijo tal, el político dijo tal y el vocero dijo tal cosa, ¿no? Entonces, para mí era muy traumático tener que hacerlo así. Yo quería una forma de corroborar la información que me estaban dando, ya sea el vocero, el político o el científico. Yo quería encontrar formas de cómo corroborarlo, cómo saber que lo que me estaban diciendo era verdad y cómo no servirles nada más de una vía rápida para llegar al público, que lo que ellos me dijeran, yo pudiera tal cual masticarlo y que si era real, si tenía rigor, pues ya ofrecerlo al público, ¿no? Entonces, voy estudiando lo que es el periodismo de ciencia y me doy cuenta que aquí tenemos muchísimas formas de hacer este trabajo. Tenemos los papers,
perdón, tenemos literatura científica, datos, estadísticas, estudios previos, si este investigador o este reportero, este investigador dice esta cosa, bueno, te vas con otra persona que esté estudiando el mismo campo a ver si tiene resultados similares. Entonces, para mí fue como, wow, qué magia, qué regalo poder hacer todo esto dentro del periodismo, de todas estas buenas prácticas, y todo basado pues en cómo funciona o cómo se hace dentro de la ciencia. Ahorita ya cada vez, no sé si el periodismo se está acercando más el periodismo convencional se está acercando al periodismo de ciencia o siempre debe hacerse. Ahorita ya tenemos a los fact-checkers, a los que están revisando y corroborando continuamente la información y los dichos de todo mundo gracias a las redes sociales, y pues eso creo que ha mejorado mucho también pues la comunicación no solo de la ciencia, en todos los sentidos. ¿Cuál fue el problema? Bueno, me di cuenta que también yo, viniendo de un campo, viniendo tan, pues, descalza, por decirlo así, me di cuenta que tenía mucho trabajo que hacer si quería hacer periodismo de ciencia y si quería hacer buen periodismo de ciencia. Necesitaba especializarme, empezar desde cero. Tuve que, bueno, comencé como muchos de nosotros, empecé con los manuales de divulgación y periodismo de Manuel Calvo Hernando. Él es un gran divulgador español que falleció en 2012, pero que pues hizo escuela entre los años 80, 90 y atrás, que era de las pocas fuentes que tenías en español para poder conocer de este tema. También comencé ya con los diplomados de divulgación de la ciencia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y con todo tipo de talleres que pude encontrar. Uno de los primeros que estuvo a mi disposición fue el taller de periodismo científico del Consejo Mexicano de Ciencia y Tecnología. Y aquí pues hago hincapié en lo importante que es este tipo de actividades que hacen como Citnova y como el Comecit, porque pues levantan vocaciones. Tú no sabes dónde está el próximo muchacho que se va a enamorar de la ciencia gracias a una ponencia o a un taller o a una serie de conferencias. ¿Quién va a ser la próxima científica? La próxima gran divulgadora. Entonces, este tipo de trabajos que hacen se me hacen maravillosos, porque básicamente yo salí de ahí, yo salí de uno de estos talleres, de uno de estos trabajos. Bueno, y a todo esto, vamos a ponerlo, a veces las definiciones ayudan. ¿Qué hace una periodista de ciencia y por qué es importante? Creo que ya más o menos quedó claro. Al igual que el periodismo tiene una labor social, el periodismo de ciencia también tiene una labor social muy importante, que es darle a la ciudadanía la información y herramientas que ayuden en su día a día a la toma de decisiones y que le permitan entender su realidad basado en la mejor evidencia disponible. Y estamos hablando de evidencia que ya fue contrastada, que ya fue revisada por pares, que ya fue puesta a prueba una y otra vez, que es lo que hace la ciencia, ¿no? Y pues todo esto el lector pues lo va a utilizar para poder tomar decisiones realmente informadas. Por ejemplo, con esto de la vacuna, ¿me debo de vacunar? ¿No me debo de vacunar? Bueno, pues voy a leer. Hay mucho trabajo de periodismo científico y de divulgación que nos están ayudando a saber si realmente son seguras estas vacunas, porque toda esta legión pues, de periodistas y de divulgadores están buscando esta información para podérsela ofrecer al lector y que pues él decida. Y también, bueno, ¿qué hacemos? Pues en mi caso muy particular, muy personal, dentro de la revista, muy interesante, Inspiramos Vocaciones. Vamos a ver. Como les digo, no somos traductores. Nosotros, los periodistas de ciencia y los... Bueno, no lo sé. En el caso del PDC, no somos traductores, no somos mensajeros, no somos voceros, no somos porristas de los científicos. Nuestro trabajo
en sí es informar o divulgar con rigor, con profundidad y con complejidad cómo funciona la ciencia, cómo funcionan, cómo se hacen los avances científicos, y para ello es necesario saber cómo los científicos llegan a saber lo que saben, cómo llegan a sus propias conclusiones. Entonces, mi trabajo es entender todo esto y explicárselo a la audiencia. Sabía que no iba a ser, que tenía muchísimo trabajo por encima. Bueno, ¿por qué es importante? Aquí, en esta tabla se resume bastante bien esta imagen de cómo el periodismo de ciencia trabaja, usualmente los medios, cómo se trabaja mal el periodismo de ciencia, cómo se tergiversan las noticias, ¿no? Por ejemplo, aquí el científico está platicándole al periodista él quiere sacar la nota, él quiere decirle a su audiencia cuál es el más nuevo hallazgo de la ciencia, que posiblemente, evidentemente no la entiende, porque el científico le dice, destruimos 10% de las células de cáncer de la cola de una rata de laboratorio, y él va y escribe, curamos el cáncer. Le dice ya el científico, pues un poco atribulado, un poco molesto, oye, pues no te dije eso, no dije que curamos el cáncer, te dije que estamos un poquito más cerca de encontrar un tratamiento a futuro. Que va y escribe el periodista, que no sabe cómo escribir de ciencia, bueno, descubre máquina del tiempo, ¿no? Y el científico ya con toda razón, oye, no tergiverses, no te dije eso. Y el reportero pues dice, tengo nota, científico ataca a reportero. Entonces muchas veces esto sigue ocurriendo. En muchos medios mexicanos hay cada vez más gente que está profesionalizándose. Más adelante en la presentación les voy a platicar quiénes son este grupo de casi un centenar de locos como yo, que estamos tratando de llevarle de comunicar la ciencia de la mejor forma, con ciencia que realmente que el mensaje tenga el rigor que requiere. Les pongo también este otro ejemplo de cómo la información sacada de contexto puede ser muy problemática. Nos pasó a nosotros el año pasado. Alguien encontró un reportaje que se publicó en 2014, escrito por mi colega Gerardo Cifuentes, en aquel entonces mi coordinador editorial, que habla sobre los coronavirus y cómo desde que empezó el siglo hasta ese año 2014 más o menos, se habían suscitado diversos casos de brotes de varias cepas de coronavirus, como el SARS o el MERS. Sabíamos que ya había un equipo de especialistas a nivel mundial estudiando estas nuevas cepas porque pues, habían mutado de forma muy rápida, y se nos hizo interesante ver cuál era el aparato que tenía el mundo para enfrentarse a una nueva pandemia. Alguien lo encontró, lo sacó, como les digo, lo sacó de contexto y dijo que muy interesante había predicho el coronavirus, y pues no fue así. Tuvimos que sacar, a mí me tocó dar algunas entrevistas en medios argentinos explicándoles realmente de qué iba el reportaje, y que pues era necesario leerlo para darse cuenta que pues, no, lo que estaban divulgando los medios, como que ya se estaba preparando en algún laboratorio secreto, pues nada más lejos de la realidad. Tuvimos también que ponerlo online, algo que casi nunca hacemos, los artículos de la revista, que siempre nada más lo puedes encontrar en formato físico, pero este reportaje, por la importancia que tuvo y por pues era muy problemático que la gente pensara que simplemente era un invento, y más en esa época, en esos primeros meses de la pandemia, que era la información, pues no se tenía completa y teníamos que ir como de puntillas. Entonces se publicó todo el reportaje y mucha gente pues sí entendió que hay diferentes tipos de coronavirus, que este es uno nuevo y que sí, que el mundo estaba
pues esperando, siempre está esperando una nueva pandemia, no nada más de COVID, sino también de otro tipo de virus. Por eso es importante hacer buen periodismo de ciencia. Bueno, vamos a ver. Como les comentaba, bueno, para hacer todo esto, para poder comunicar la ciencia de forma adecuada, yo me tuve que volver tuve que volver a estudiar todo, o sea, desde conocer qué es un paper, cómo los científicos saben lo que saben, cómo funciona la revisión por pares, cosa que a lo mejor para mucha gente que está anegada ya en el ámbito científico y que pues que se ha dedicado a esto, pues son cosas básicas, pero para un periodista que nunca, que se acerca por primera vez a este tipo de información, no son herramientas con las que cuenta. Entonces eso es problemático, pero con un poquito de trabajo, mucho trabajo, se puede arreglar. Y podemos crear grandes, muy buena información que ayude al público a generar a informarse. Bueno, voy a platicarles un poquito de lo que hago en Muy Interesante, y de ahí viene precisamente el título de esta plática, Una pasión que cambia cada edición. Muy Interesante es una revista que llega a México en 1989, ya tenemos más de 30 años en el mercado, es una de las pocas que se ha logrado mantener tantos años en el gusto del público. Creo que no hay otra que tenga, que sea tan vieja. Digo, yo la leía cuando era niña, y pues por lo menos hasta donde 2017, 2018, que es de donde tengo datos, era una de las más vendidas en el mercado nacional. Aquí les presento ese reportaje, se publicó el mes pasado, trata sobre cómo se pueden, qué es lo que están haciendo las compañías mineras para poder explotar los recursos espaciales. Es de mi autoría. Les digo que bueno, cuando yo me meto a reportear un tema, pues tengo casi 2 semanas, 3 semanas, un mes para poderlo hacer a fondo. Entonces me dedico completamente a ello. Me dicen mis familiares, me vuelvo una friki del tema. No importa si es paleontología, no importa si es astrofísica, ciencias de la Tierra, lo que sea, me meto por completo, porque si no, ¿cómo voy a poder hablar con los científicos de un tema que ellos posiblemente han estado trabajando 8, 10, 12 años toda su carrera, y yo llegar en cero? Entonces me vuelvo completamente una apasionada de ese tema, y bueno, ni modo, el siguiente mes lo tengo que cambiar. Yo he querido ser, cuando hice ese reportaje desde los huesos, quise ser restauradora de fósiles. Cuando me tocó ir a Atacama a conocer cómo funcionaba el Atacama Large Millimeter Telescope, quería ya irme a vivir para allá y ayudar a los astrónomos a encontrar pues los enigmas del universo. Entonces es muy padre esta forma. Es difícil no enamorarse de la ciencia, hablando con los científicos, con la pasión con la que ellos te pueden compartir su trabajo, y después podérselo platicar a la audiencia, pues es es maravilloso. Yo estoy enamorada de lo que hago, de mi trabajo. Luego se me hace un poco complicado separarme de esto, de estos temas, pero pues ni modo, tiene la siguiente edición, entonces hay que volver a empezar desde cero. Aquí, por ejemplo, a veces este trabajo les voy a platicar es sobre cómo la Sociedad Astronómica Internacional se dedica a bautizar a las estrellas. Fue platicar con 4 o 5 investigadores de Argentina, de Estados Unidos, de
de Australia, porque ellos eran como parte de la mesa encargada de definir los nombres de las estrellas. Entonces, como pueden darse cuenta, es muy vasto el trabajo que se puede hacer como periodista de ciencia. A veces yo lo veo con los científicos, digo, ay, me hubiera gustado ser, por ejemplo, astrónoma, ¿no? En este caso. Pero me doy cuenta que tengo la oportunidad de conocer tanto lo que hace este astrónomo como lo que hace a lo mejor un físico de partículas. En algún momento me tocó entrevistar, hacer un reportaje sobre modelo estándar y sobre el bosón de Higgs, y pues me tocó entrevistar a Gerardo Herrera Corral, un gran físico mexicano que trabaja en el Gran Acelerador de Hadrones, y tomar clases de física de modelo estándar con Alberto Guijosa. Y pues si me hubiera dedicado nada más a la astronomía, a lo mejor no hubiera podido conocer todas estas disciplinas tan ricas. Sí hay que estudiar mucho, cada texto te requiere pues una preparación una preparación muy grande desde que planteas el tema hasta que vas a entrevistar a los científicos, y después cómo se lo planteas al público, ¿no? Para que sea interesante, para que le llame, para que le sea útil también, porque eso es muy importante. En algún momento también llegamos a hacer un reportaje sobre lo que contiene el agua que consumíamos en la Ciudad de México. Ese reportaje fue ganador también de un premio, de periodismo. Tuvimos que ir tal cual con investigadores del IPN a llevarles muestras de agua de la Ciudad de México para saber si realmente era potable. Eso fue por ahí de 2011, 2012, cuando surgió una controversia porque se encontraron materiales, materiales no sanos en algunas muestras de agua, ¿no? Y pues efectivamente descubrimos que pues no, que había sido un hecho aislado, pero que pues que era importante que la gente no se confiara también del agua, y que utilizara filtros, que no es necesario comprar garrafones todo el tiempo. Con que compraras filtros de agua podías tú consumir el agua de la Ciudad de México. Vamos a ver. Bueno, aquí les muestro 3 portadas de muy interesante. Tiene un detalle con sus portadas. Es por alguna razón venden mucho. Entonces, bien dicen que si algo funciona, no lo cambies. Entonces, estas portadas tan llamativas, por decirlo así, atraen mucho a los lectores, porque la gente que nos lee puede ser desde un investigador con postdoctorado hasta una persona que pues se dedica, no sé, al hogar, una señora ama de casa, un muchacho que va a la escuela secundaria, o un ingeniero, un ingeniero, o alguien de muy alto perfil, no sé, tienes que hablarle, estamos hablándole a muchos tipos de personas. Entonces también por eso, pues, si atraemos a la gente, pues que mejor, ¿no? A lo mejor surge por ahí más vocaciones, que es lo que buscamos. Les platico brevemente sobre estas 3 portadas. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Sí? Estamos bien en tiempo, sí. Ok, bueno. El primero me parece que es de 2018, es el arte de abrir cabezas. Bueno, hasta ahí abordamos el tema de la trepanación en el antiguo Perú. Todo surge a partir de un paper en el que se habla que los antiguos incas tenían una tasa de supervivencia en sus operaciones, en sus cirugías de cabeza mucho más alta que los médicos ¿cómo se llama? De la guerra de secesión estadounidense. O sea, también durante esta guerra civil,
pues tenían que hacer muchas operaciones en el terreno y pues la trepanación era una de ellas y pues su tasa de supervivencia no se igualaba a la de los incas, que básicamente lo hacían con piedras, ¿no? Creo que con obsidiana. Entonces eso me llamó muchísimo la atención, como digamos que lo utilicé como un pretexto para hablar sobre ciencia entre las culturas precolombinas antes de la llegada de los españoles, y cuál va siendo mi sorpresa, que sí, realmente tenían unas técnicas muy avanzadas para hacer cirugías craneales. Platicamos con uno de los más importantes investigadores de trepanaciones incas, que ha estudiado cráneos en casi todos los museos del mundo donde están, porque la mayoría ya no están en Perú, se fueron sacados y llevados a museos de todo el mundo. Entonces este investigador los ha estado analizando. Y también platicamos con un grupo de investigadores que había encontrado el último yacimiento de cuerpos trepanados in situ. Entonces estaban muy emocionados porque decían, ya no, es todo el contexto que se pierde cuando sacan los cráneos de aquí, de donde estaban enterrados en sus ritos funerarios, por fin lo vamos a poder conocer. Entonces estamos esperando, eso fue como que nuestro colofón del artículo, y estamos esperando a ver qué fue lo que descubrieron después de poder y conocer, después de descubrir estos cráneos en su lugar, ocultos en cuevas en algunas de las regiones desérticas de Perú. Más adelante, bueno, el siguiente reportaje sobre cambio climático. Trabajamos, este reportaje se sacó su versión también para televisión, porque encontramos que el cambio climático no está tan lejos como usualmente pensamos. Encontramos aquí en Puebla, me parece, en una pequeña comunidad de Puebla, nos llegaron reportes de que literal, se estaban muriendo sus abejas. Ellos se dedican a la apicultura y a la venta de flores. Entonces, al no haber abejas, no había flores, no había frutos, y los mismos apicultores estaban viendo esta debacle ecológica contenida en esta comunidad y cómo estaba afectando también a toda la gama productora. Entonces fuimos a este sitio, que no me acuerdo cómo se llama, y pues lo compartimos. También platicamos con la gente sobre si sabían qué era el cambio climático, cómo los estaba afectando, cómo podíamos verlo. De hecho, nosotros podemos ver los efectos del cambio climático en nuestro tianguis más cercano o en nuestro mercado, porque muchas frutas y verduras que no están floreciendo, que no están dándose la época en la que deberían, pues se debe precisamente a las variaciones de temperatura y de humedad y de clima que están habiendo en estas microrregiones. Y sobre todo ahí, que es una zona cafetalera en Puebla. Vamos a... perdón. Otro reportaje, sí fue hecho... es un reportaje histórico sobre las pandemias. Cuando empezamos a ver lo que estaba pasando en China, pues la verdad es que también con todo no nos imaginábamos la magnitud que iba a tener. Entonces le propongo a mi editor, oye, pues vamos a hacer una recapitulación de las grandes pandemias de la historia. Un año antes había hecho un reportaje sobre influenza y cómo estaba todo el aparato mundial para poder detectar casos de alguna nueva cepa de influenza. Más o menos sabía cómo estaba esto y dije, bueno, vamos a platicar ahora cómo el mundo está preparado para enfrentar esta pandemia. Se hizo el reportaje, se hizo la historia, y pues ahí es donde a veces la realidad supera la ficción. Bueno,
no a la ficción, sino a lo que conocemos, a la ciencia conocida, de hecho, porque ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a durar encerrados un año o más, ya casi llevamos año y medio, 2 años, y pues todas las repercusiones que está teniendo el COVID-19 a nivel mundial. Nosotros, sinceramente, yo consideraba que esto iba a ser de 3, 4 meses y pues se iba a lograr. Tampoco pensé que fuera a llegar una vacuna tan rápida, pero pues como vemos, pues a veces hay muchas sorpresas en este campo. Vamos a ver. Este es un reportaje que hicimos sobre especies invasoras. También este reportaje se ganó un premio, la mención honorífica del premio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología trata sobre especies invasoras. Como muchos reportajes o muchas historias comienzan con una pregunta. En este caso era el periquito monje realmente un problema. Les platico un poquito de cómo surgió la idea. Fuimos a un CONABIO, el Consejo Nacional para la Biodiversidad, nos invitó a un taller sobre especies exóticas y entre toda la bagaje de especies que estaban siendo una amenaza para la biodiversidad de diferentes puntos del país, por ahí mencionan, sí, hay un periquito que está dando lata en Ciudad de México. Yo estoy radicada aquí en CDMX, entonces me llamó la atención. Comienzo a buscar sobre el periquito monje y me dicen las investigadoras, sí, pues es que es un perico pequeño que habla, que está muy mono, la gente lo alimenta y se está reproduciendo como si no hubiera mañana. Me meto a buscar un poquito de información en papers, y me doy cuenta que en los últimos, esto fue en 2017, que desde 2014, 2013, comienza a haber un repunte de los avistamientos. Los investigadores decían, publicaban primer avistamiento de miopsita o de periquito monje en Hidalgo, en Tlaxcala, en Guerrero, en Michoacán. Entonces, encontré unos 14 o 15 primeros avistamientos en los últimos 4 o 5 años de esta especie que se estaba ya reproduciendo de forma silvestre en diferentes partes de la República. Entonces, le comento a mi editor, oye, esto es una invasión en ciernes, esto está empezando, es una especie exótica, es muy bonita y la gente no la ve como una amenaza, pero hay historia. Hacemos el reportaje, contactamos a la doctora Patricia Bastida, que en ese momento era la principal, pues la principal experta en periquito monje y en su, como especie exótica invasora en México. Y pues sí, definitivamente encontramos, aquí al norte de la Ciudad de México, encontramos muchos nidos de este periquito y pues lo que más me sorprendió fue que la gente los estaba cuidando como si fueran un tesoro nacional. De hecho, los siguen cuidando mucho. No terminan de entender que es una especie que por ser especie exótica invasora, tiene consecuencias para la biodiversidad. No nada más es que habiten en nuevos hábitats. Esta especie se reproduce donde sea y de forma muy rápida, porque como construye sus propios nidos, tú puedes ver que está cerca de árboles muy altos y ves las follajes de los árboles, la parte de arriba lo ves todo masticado, sin ramas, que nada más ya quedan como los palitos de las ramas. Entonces está tergiversando, está alterando hábitats de otras especies que pudieran estar habitando ahí, especies endémicas o especies que por derecho propio les correspondía ese hábitat. Tú le platicas esto a las personas, pues no, desgraciadamente dicen de que se quede la cotorrita verde, bonita, que habla, a que se quede una tortolita, pues, prefieren a la cotorra, ¿no? Entonces, hemos tratado de
de divulgar cuál es la problemática. Aquí en México, pues aparte de que desplaza estas especies exóticas, cualquiera, desplaza especies nativas, altera hábitats, se queda con nichos ecológicos. Esta en particular puede llevar enfermedades también a los citácidos mexicanos. Aquí en México tenemos pericos nativos. Entonces, si algún bicho llegara a afectar a esta cotorrita, pues es más fácil que pueda llegar también a nuestros pericos nativos y pues provocar algún problema. También, sí, no se han encontrado en Veracruz y todo eso, no se han encontrado mucha periquita monje, que es donde también están nuestros pericos nativos, pero pues sí podría desplazarlos si llegara ahí. Y de hecho el problema sigue bastante vigente, no se ha logrado erradicar, a pesar de del trabajo de la doctora Patricia Bastida, pues, y los reportajes que han salido al respecto, pues la gente sigue pensando que es mejor tener a la periquita que no tenerla. En otros países, por ejemplo en España, en Estados Unidos, donde pues llegan a construir nidos tan grandes que truenan transformadores de luz, que tumban postes, llegaron a dejar a alguna ciudad sin luz después de hacer un nido tan grande que pues tiró el cableado eléctrico. Pues han tenido que quemar sus nidos con todo y periquito adentro, con periquitos adentro. Y es que se reproducen también muy rápido. Para no llegar a eso, bastaría con que la gente no los alimentara y no los protegiera de posibles depredadores que están aquí en la ciudad, como halconcillos, gatos, etc. Pero la gente las sigue cuidando porque cree que tiene que protegerlas. Entonces ahí vemos otra vez cómo la información científica que tiene que llegar bien comunicada al público para pues, que pueda tomar decisiones y decir, ¿sabe qué? Sí, llévese a la periquita, no la necesitamos. Y bueno. Como les digo, ahorita que tenemos esto de la pandemia, ha sido muy evidente cómo incrementar la cultura científica entre el público es prioritario. Literalmente ha sido de vida o muerte para la gente que ya sea a los que se les ocurrió tomar dióxido de cloro o intentar no utilizar las medidas de contención para no propagar el virus. Realmente toda esta información tiene una, puede ser, tiene una razón social, tiene una, pues sí, razón social, les sirve a la gente, es necesario que le llegue al público. A mí me da mucha tristeza que ya nada más quedemos nosotros como revista de divulgación. Hay una o dos por ahí, pero llegó a haber un momento en que éramos muchas revistas de ciencia, muchas entre comillas, éramos como 6, 7, y ahorita quedamos 2 si acaso. Entonces, pues esperemos que esto cambie en los próximos años. Tengo mucha esperanza en que así sea. También hemos visto que la pandemia ha incrementado los bulos, la información falsa respecto a ciencia, y pues hay que blindar al público, hay que ayudarle a conocer las mejores formas de informarse. Yo creo que ya esto es para terminar mi última presentación. Ahorita es una gran época para el periodismo de ciencia mexicano. Hace 10, 15 años, les digo, muchos ni siquiera sabían que existían. Y ahora, en 2016, se creó la Red Mexicana de Periodismo de Ciencia. Es un grupo de periodistas desde científicos hasta literal reporteros de nota diaria que quieren especializarse y que han buscado formas de cómo mejorar la calidad de su trabajo. Queremos hacer periodismo de calidad. Me parece que hasta el momento casi ya vamos por los 90 miembros, periodistas de todo el país.
que están haciendo cosas tan interesantes como la revisión de bulos, como esta iniciativa que se llama COVID Conciencia de los compañeros, para poder verificar información que está en las redes sociales y contrastarla con la evidencia científica y saber si es verdad o no. Pues yo, eso es todo por mi parte. Yo les agradezco mucho su atención. Esperemos que esto, a aquel joven o aquella joven que está buscando algo que a lo mejor la ciencia en sí no es su camino, pero pues podría encontrar, ya sea en la divulgación o en el periodismo de ciencia, una forma de cómo aportar a nuestra sociedad. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ver algunos de los comentarios y preguntas que nos han llegado. Le recordamos a nuestro auditorio que puede hacernos llegar sus comentarios a través de los diferentes canales de comunicación. Y de igual manera les recordamos que esta plática, por si la quieren ver, por si les queda alguna duda y la quieren aclarar a través de esta plática, pues la van a poder observar en el canal de YouTube de Sinova Hidalgo. Entonces ahí va a estar. Y asimismo en el portal de divulgadoras mexicanas, es un portal donde tenemos el contacto de todas las divulgadoras que nos han acompañado, por si desean contactarlas directamente. Y tenemos ya una pregunta que nos dice, ¿hasta qué grado ha impactado la pandemia al periodismo científico? Ok, pues lo ha hecho, pero de muy buena forma. Yo, por cuestiones personales, desde el año pasado me he visto un poco impedida para seguir todo esto. Aquí entre nos me embaracé, entonces no podía yo salir a reportar. Pero mis compañeros en la red mexicana han hecho muchísimo trabajo. Se han dedicado tanto a conocer cómo funcionaba los nuevos brotes de la nueva enfermedad, cómo fue el seguimiento para realizar las vacunas. Hay como este micrositio del que les comentaba de COVID Conciencia y otras por ejemplo, si alguien sacaba un reportaje sobre COVID, se replicaba en otros medios para que pudiera llegar a la mayor cantidad de audiencia y pues tratar de combatir estos bulos que salieron muchísimo, bueno, siguen ahorita, pero en menor grado, de la pandemia. Creo que también ha ayudado. Muchas redacciones se han dado cuenta de lo importante que es tener un periodista de ciencia entre sus filas, porque antes era como el generalista, el que iba primero a reportear de fútbol y luego de cultura y luego se pasaba a la ciencia y pues escribían, pues no era tan buena, ¿no?, la información. Entonces hizo ver a muchos editores de medios que era necesario tener un equipo de PDCs que pudieran luego buscar la nota, saber si era real y poderla ofrecer, porque también cayeron en muchas contradicciones y cayeron en muchas malas prácticas para informar sobre el COVID. Ahorita hay mucho trabajo de chequeo de datos y muchas técnicas que utilizamos los periodistas de ciencias están pasando a la práctica del periodismo convencional. De acuerdo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Sealtiel, que nos dice, ¿qué acciones están tomando las agencias de noticias y los periodistas de medios especializados para hacer llegar la información veraz a través de todo el ruido que generan las redes sociales? Pues como te digo, muchos están mandando a sus periodistas a especializarse. También están trabajando de forma colaborativa para poder hacer redes de medios que puedan sacar, no sé, la misma información o no sacar. Por ejemplo, con esto de no darle publicidad engañosa a ciertas prácticas que pudieran ser peligrosas para la salud, como lo del dióxido de cloro. Bueno, pues entonces estos
medios se encargan de tratar de no, pues de no darle fama o no cuidar sus comunicados para evitar que la gente siga tomándose cloro. Nosotros, como te digo, tenemos muchas fuentes a través de los papers. Aquí, bueno, ocurrió algo muy curioso. Hay algo que se llama preprints, que son, tú cuando tienes un paper, esa investigación ya fue, cuando es publicada en una revista arbitrada, es porque ya lo revisaron varios científicos, varias personas que tienen conocimiento del tema. Entonces tú sabes que eso ya fue contrastado, que ya no nada más lo agarró, lo publicó Perenganito y él dice que es la verdad. No, ya otras personas se encargaron de contrastar esa información y de ver si es real o no, y si no cumple todos los estándares, simplemente no se publica. Por la premura de lo que estaba pasando con el COVID, se tuvo que recurrir a muchos preprints, que es el documento, pero sin que pasara por la revisión por pares. Entonces, al principio, pues lo estábamos haciendo, muchos simplemente leíamos el preprint y órale, ¿no? Sin avisar esa investigación. Se tuvo que poner mucho énfasis dentro de los periodistas de ciencia de, oigan chicos, cuidado, acuérdense que esto se tiene que avisar y tienes que avisarle al público. Esta es una información no contrastada. De preferencia, ve y pregúntale a otro investigador que a lo mejor esté trabajando también en el tema de, oiga, esto es lo que publicó investigadora, usted también está publicando en el tema, podría revisarlo y decirme si realmente es pues tiene cierta validez, y si puedes con 2 o 3 hacer lo mismo, pues qué mejor. Esas fueron las formas en las que muchos periodistas nos blindamos para evitar compartir información que pudiera no ser, pues que estaba saliendo al momento, pero que la gente necesitaba saberlo, pero también necesitaba saber que no había, que a lo mejor no era una información como estamos acostumbrados, que pues pasa por la revisión por pares. No sé si eso contesta la pregunta. Perfecto, claro que sí, muchas gracias, Saraí. En redes sociales también han llegado comentarios. Nos preguntan, al finalizar tu artículo, ¿tienes retroalimentación de los investigadores antes de publicarla o no? Sí. A muchos periodistas no les gusta, la verdad. Muchos periodistas prefieren no darle a conocer al investigador sus reportajes. Yo, por lo mismo de que pues mi formación no es científica, prefiero que en ese momento el investigador me diga, ¿sabes qué onda? Aquí en esta parte no me entendiste, a que yo le mande esa información mal entendida a los lectores. También no les mando todo el artículo. Lo que hago es las partes donde digamos que la ciencia se está explicando, le reenvío esos fragmentos a lo largo de todo el artículo para que el investigador pues también no caer digamos, en que el investigador me diga que puedo publicar y que no. También resguardar un poco mi pues, secreto profesional, no sé cómo llamarlo, pero mi ética profesional, que es publicar. Simplemente mando la información, las partes científicas, esas no hay nadie mejor que me lo pueda decir, sí les pido retroalimentación. Al resto del artículo, muchas veces no. Muchas gracias. Tenemos otra que nos dice, ¿qué le recomendarías a los nuevos periodistas que quieran dedicarse al periodismo científico? Y muy de la mano va otra que nos dice, ¿qué tips le darías a los que van empezando a redactar artículos? A ver, no te entendí la segunda parte. ¿Qué tips le darías a los que van empezando a redactar artículos científicos? Ok, bueno, primero vamos con ¿qué le recomendarías a los nuevos periodistas que quieran dedicarse al periodismo de ciencia? Especializarse es obligatorio. No puedes simplemente salir de la carrera de periodismo y decir, me voy a dedicar aquí y hacerlos, digamos que sin una guía. ¿Por qué? Porque tienen
una rama muy nueva, a menos de que a lo mejor seas un científico, y eso también los científicos, cuando se pasan de esa área al periodismo, también toman cursos de cómo buscar historias, de cómo buscar ángulos, de cómo buscar fuentes, de cómo buscar cómo escribir. Entonces, para nosotros, pues también nos toca. Ya sabemos a lo mejor todo esto, pero ahora es cómo buscar buenas fuentes, cómo saber que el investigador me está diciendo la verdad, cómo no caer con charlatanes, cómo no caer con información que a lo mejor no está avalada, cómo no servirle de vocero. Entonces, sí, es necesario que si te interesa convertirte en periodista científico, busques cómo especializarse. Hay muchísimas formas de los cursos del curso de comunicación, creo que es gratuito, se da en línea. La Red Mexicana de Periodistas de Ciencia tiene cursos, talleres, que la mayoría de las veces me parece que para los estudiantes son gratuitos, o para los miembros de la red. También te puedes convertir en estudiante de la red MPC, bueno, de la red de periodistas científicos, y ahí tienen incluso un trabajo de mentorías, me parece que lo empezaron este año, en el que un periodista senior le ayuda a un nuevo reportero que quiere dedicarse a la ciencia cómo hacerlo. Entonces trabajan de la mano para hacer artículos y pues vas aprendiendo sobre la marcha. Está los talleres de divulgación de la ciencia, que también son buenísimos para aprender todo, porque pues, si no conoces lo que vas a comunicar, pues no se te van a correr historias. Entonces hay muchísimas formas de cómo integrarse a esto y pues es padrísimo, te terminas enamorando. Y de los tips, ahí están. Lee muchísimo. Hay una página que creo que no se las pasé, se llama TON, de Open Notebook. Lo voy a escribir aquí. De Open Notebook. Ahí hay manuales de periodismo de ciencia para jóvenes, están en inglés, pero también ya algunos de los miembros de la red han empezado a traducirlos al español para que lo podamos también nosotros conocer, o los nuevos periodistas. Y hay muchísimos recursos, desde cómo pitchear una historia de ciencia, cómo meterle ciencia a tus historias. Y pues la verdad, es una gran época para los periodistas de ciencia que estamos ahorita. Gracias, Araí. Como última pregunta nos dicen, ¿cuántas fuentes consultas aproximadamente para escribir un artículo? Pues ya les comenté que me vuelvo una friki de mes con mes, me vuelvo una loca de los temas, porque me aviento muchísimas. Ahorita, al principio sí era como de leer desde la historia de la ciencia, porque pues si iba a leer de física de partículas y no tenía ni idea de qué es la física, cómo es el modelo estándar, las partículas, pues tenía ni modo, era aventarme la tarea de entender desde cero. Ahorita ya tras los años de experiencia, pues el bagaje de conocimientos pues ha aumentado, entonces ya no es necesario leerte desde cómo surgió esa rama, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con la microbiología, que estamos viendo como la microbiología, que estamos como viendo sus primeras décadas, pues lo vamos siguiendo, pero si no, también sería de, órale, regrésate hasta 50, 60 años para empezar a investigar y ver si realmente lo que estás escribiendo es una nueva historia. Vale la pena escribirla, ¿no? Y fuentes. Si yo les pusiera, nada más así por decirlo, si yo pusiera todas las fuentes en la revista, se llevaría por lo menos una página. Se llevaría una cuartilla de la edición para poner nada más las fuentes. Sí son muchas. Es mucho leer. Qué perfecto, muchas gracias. Nos ha dado mucho gusto tenerte en ese espacio de divulgadoras mexicanas. Y pues bueno, te recibo un agradecimiento a nombre de el maestro Alonso Huerta y la maestra Renata Valencia por tu participación. Invitamos a todo nuestro auditorio a que se siga sumando a esta estrategia y que nos acompañe el próximo martes. Ya saben que todos los martes a las 2 de la tarde tenemos una cita. La próxima semana nos acompañará Carmen Sánchez con el tema La divulgación de la ciencia, profesión, trabajo y forma de vida.
para que se registren y no se lo pierdan. Muchas gracias, Saraí, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Hasta Muchas la próxima gracias y a buena todos tarde. ustedes. Un abrazo. Hasta luego, buena tarde. Hasta